Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a este espacio. Mi nombre es Ivonne y estaré compartiendo información sobre la enfermedad de Alzheimer. El día de hoy quisiera compartir contigo cuáles son los síntomas tempranos de la enfermedad de Alzheimer. Como yo te comentaba en el video pasado, mi mami fue diagnosticada en 2013. Ella lamentablemente falleció el año pasado. Esta terrible enfermedad no da tregua, es una enfermedad implacable, es una enfermedad que, por como yo lo veo, no solo afecta al enfermo, afecta a toda su familia, afecta a su entorno. Es una enfermedad muy difícil, así que si estás viendo este video, es porque seguramente estás buscando información. Y desde ya te digo, te envío un abrazo de verdad con todo mi amor, con todo mi cariño, porque no es nada fácil esta enfermedad, no es nada sencilla, se requiere de mucho valor para enfrentarla, se requiere de mucha información y ese es el propósito de este espacio, compartir información que te sea a ti, que te haga un poco más llevadera si eres un cuidador, que te haga un poquito más llevadera la enfermedad, que no cometas los errores que yo cometí. Yo cometí muchos errores por esta falta de información y, y bueno, pues el día de hoy me gustaría mucho que platicáramos sobre cuáles son estos síntomas tempranos. Es algo de lo que yo trato de platicar con mis amigas, porque lamentablemente todas mis amigas, nuestras mamás, papás, tíos, tías, queridos, están en esta edad donde se empieza a manifestar, si es que tienen la enfermedad, empieza a manifestarse ya estos primeros síntomas, ¿no? Alrededor de los 65 años en adelante. 65 años puede ser una etapa muy temprana, puede ser una edad muy muy joven para tener un diagnóstico, pero se da. De hecho, sí, mi mami ella tenía alrededor de 63 años, y yo me atrevería a decir que 60 cuando empezó con sus primeros síntomas, aunque ya fue ya realmente diagnosticada hace 10 años. Entonces, bueno, lo que a mí me gusta compartir cuando yo platico con conocidos, con amigas, con gente que me comparte, que tienen esta preocupación porque notan que su mamá, su papá, su tío está mostrando pequeños síntomas, como cosas, como banderitas rojas. Para mí es importante compartir esto por la importancia de un diagnóstico temprano. Así que bueno, por eso quisiera yo hoy que platicáramos de estos primeros síntomas, estas banderas rojas. No hay que dejarlas pasar, no dejemos pasar mucho tiempo. En el video anterior yo comentaba que puede haber muchos otros factores que hagan que en un periodo de tu vida, por medicamentos, por estrés, por una situación física, presentes síntomas parecidos. Eso no quiere decir que estás desarrollando la enfermedad. Eso quiere decir que necesitas o eliminar un cierto medicamento, cambiarlo por otro medicamento, desde luego siempre supervisada por tu doctor o supervisado por tu doctor, ya sea que un medicamento te esté causando síntomas parecidos, pero que no necesariamente son de Alzheimer. Pudiera ser que estés en un momento de muchísimo estrés en tu vida, pudiera ser algún alimento o pudiera ser alguna condición física, como pudiera ser presión alta, en fin. Por eso es muy importante estar siempre en manos de un doctor. Después de cierta edad hay que acudir con un geriatra, que son los especialistas en personas de la tercera edad, en su salud, y en su salud no solo física, sino también en su salud emocional, en su salud mental, porque recuerden que somos un todo y no únicamente el doctor nos va a diagnosticar físicamente, también hay que evaluar la parte emocional, la parte mental. Y un geriatra es lo que hace. Entonces, es muy importante que su mami, su papi, sus tíos, si no lo tienen, es buena idea, sería muy buena idea que comiencen a tener, así como llevamos a los pequeñitos al pediatra, es muy importante que a partir de cierta edad llevemos a los adultos mayores al geriatra. Entonces, bueno, vamos a platicar de cuáles son estos síntomas tempranos de Alzheimer. Hablé un poquitito de ello en el
video anterior, me gustaría profundizar un poco más esta vez. Y bueno, desde luego, y lo más común son estas pérdidas de memoria momentáneas, ¿no? De pronto, ay, no encuentro mis llaves, no encuentro mi bolsa, ¿dónde dejé mi cartera? Y no encuentro ahora mis aretes. Era algo que mi mamá todo el tiempo eran sus anillos, sus aretes, sus pulseras. Es que las dejé aquí y alguien me las escondió. Mamá, ¿quién te va a esconder tus cosas? De verdad no hay nadie en esta casa que te quiera esconder por molestar tu anillo, tu pulsera o tu arete, que esa es la otra. Otro de mis más grandes errores. Claro que yo no sabía que mi mamá tenía la enfermedad, pero yo me ponía a discutir con ella y le decía, mamá, claro que no, ¿quién te va a tomar tus cosas, por favor? ¿Cómo crees? Y entonces ya las dos nos enzarzábamos en nuestra discusión. Pero bueno, esta es desde luego es la primera, es que empiezan a perder cosas y que después aparecen. Y se apenan, ¿no? Después cuando dicen, ay, es que fíjate que no me acordaba, pero bueno, sí me acordé después que lo había guardado aquí. Ellos justifican porque les da pena y hay que ser muy compasivos con esta parte de no avergonzarlos, de no regañarlos, de no decirles, ay mamá, otra vez me estás quitando el tiempo tú con que no encuentro. Tratemos de ser lo más compasivos, lo más pacientes posible, porque ellos están atravesando por una enfermedad que a ellos mismos les asusta mucho, porque sí se dan cuenta, pero no comentan nada, porque es tan desconocido lo que les está pasando que les asusta. Entonces no lo comentan. Y si alguien te lo comenta, qué bueno, que te digan, oye, es que me estoy sintiendo raro, es que fíjate que de pronto me siento desorientado y de pronto me siento que estoy olvidando las cosas. Qué maravilla, vamos al geriatra, al neurólogo, al psiquiatra y tengamos un diagnóstico certero. Ok, bueno, vamos a pasar a otra, que es el olvido de la información recién aprendida. Cuando ustedes detecten que su ser querido ya no está reteniendo la información como solía hacer, cuando ya está olvidando cosas muy cotidianas, muy sencillas, ahí es otra bandera roja. Ese es otro síntoma que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, yo me acuerdo con mi mami, les comentaba en el video pasado, yo vivo en Estados Unidos, mi mamá vivía en México y por temporadas venía a visitarnos. Yo tengo 3 hijas, en ese entonces estaban chiquitas, estaban pues entre 5 y 9 años más o menos. Entonces ella, como buena abuela consentidora que era, pues siempre quería y les preguntaba, ¿no? ¿Y qué quieres que te haga de cenar? ¿Qué quieres que te haga de desayunar? Y muchas veces ella se ofrecía a hacer la comida. Y si yo tenía que salir por algo, le decía, oye mamá, ¿puedes tú hacer la comida? Sí, ¿qué quieres que haga? Y entonces recuerdo muy bien una vez que le dije, mira, ya está la carne descongelada para hacer albóndigas y ella era una excelente cocinera, aunque mi mami trabajó toda su vida, tenía su negocio propio, era una mujer súper emprendedora y súper trabajadora, era una gran cocinera, se daba el tiempo para cocinar, cocinaba delicioso mi mamá y sabía cocinar. No es que aparte yo le hubiera pedido un platillo que ya no supiera hacer, así que o sea, yo le dije, te dejo, ahí está la carne, están todos los ingredientes, yo tengo que salir a hacer algo, no recuerdo si era la escuela de las niñas, no lo sé. Y cuando regresé, encontré que había hecho una cosa muy rara, muy rara, y ella estaba como muy sacada de onda, estaba como muy angustiada y preocupada porque me dijo, hija, es que no recuerdo qué me pediste y a mí se me ocurrió hacer un guiso nuevo. Y entonces yo destapé la olla y encontré algo raro. O sea, había carne cocinada pero era algo muy raro. Y yo le dije, mami, ¿eres que íbamos a comer albóndigas? Ay, hija, perdón, ya eché a perder la comida. Pero yo en ese momento la vi tan angustiada que le dije, no te preocupes, no pasa nada, ahorita vemos qué hacemos y no pasa nada, vaya. No es como que tampoco hubiera sido nada grave, pero yo en ese momento dejé pasar esa bandera roja y esa es otra muy importante que
consideren cuando vean que las personas ya no pueden realizar las tareas cotidianas, sencillas que normalmente hacían. Esa es una bandera roja. La desorientación de tiempo y lugar, esta también es algo que hay que tomar muy, muy en cuenta cuando se desorientan, cuando de pronto no saben muy bien cómo, a dónde iban, a qué iba. Por ejemplo, había veces que yo tenía que llevar a mi mamá al doctor y ya cuando llegábamos, en la sala de espera y de pronto, señora, pase. Y mi mamá se sorprendía y me decía, ¿yo? Sí, mami, luego venimos a tu cita del doctor. Ay, yo pensé que venía a acompañarte a ti. No, mami, venimos, ya te... Y esa es una, no saben cómo me arrepiento, la cantidad de veces que yo dije, ya te había dicho. Si pueden eliminar de su vocabulario el acuérdate, ya te había dicho, por favor hagámoslo. Eliminemos del vocabulario, acuérdate, ya te había dicho. Así que en ese momento yo le dije a mi mami, acuérdate, ya te había dicho que veníamos a una cita para ti. Ah, sí. Y en ese momento como que ella lo quiso arreglar, pero evidentemente no se acordaba que la cita era para ella. Se pierden en el tiempo, en el espacio. Para ellos los días ya pasan de manera muy diferente. Y por ejemplo, cuando ya estaba yo muy, ahora sí ya preocupada por todo lo que estaba viviendo mi mamá, por todas estas banderitas rojas de las que estamos platicando, la llevé a un doctor, a un neurólogo, y le hizo una prueba, que son pruebas muy sencillas, iniciales, es como la primera prueba, es donde se les pregunta, señora, ¿cuál es su nombre? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde nació? Y aquí empieza lo interesante. Les dice, por ejemplo, a ver señora, del número 100 vamos a contar para atrás de 3 en 3. Y mi mamá, que era un hacha para las matemáticas, yo dije, no hombre, esto es pan comido para mi mamá. Y entonces mi mamá se quedó 100. ¿Qué tengo que hacer, doctor? Sí, señora, vamos a contar para atrás, para abajo, de 3 en 3. 100, 97, 90. Y mi mamá no pudo. Y ahí fue donde yo dije, esto no es normal y no está bien. Otra de las preguntas que le dijo, oiga señora, nosotros, bueno, yo vivo en Chicago, esa cita a la que la llevé fue en diciembre o enero, no recuerdo yo tampoco ya si fue diciembre o enero, pero aquí en Chicago hace muchísimo frío, cae muchísima nieve y entonces estamos sentadas en el consultorio del doctor, el doctor de espaldas a la ventana, nosotras viendo a través de la ventana la nevada hermosa de invierno, los árboles cubiertos de nieve, y el doctor le dice a mi mamá, señora, ¿en qué época del año estamos? Y mi mamá, pues primavera, ¿no? Y ahí sí fue cuando yo dije, oh my God, de verdad, algo muy grave está pasando con mi mamá. Y ahí fue cuando sí, yo ya me espanté porque dije, no, o sea, mi mamá está viendo la nieve aquí afuera, enfrente, y está pensando que estamos en primavera, ¿no? Y la tercera pregunta fue, de verdad, ahí sí ya fue devastadora para mí, porque le dijo, muy bien señora, oiga, ¿y en qué ciudad estamos ahorita? Pues en México, doctor, porque aparte ellos, pues desde luego contestan con esta seguridad de lo que ellos en ese momento sí recuerdan, o lo que en ese momento su cerebro les da la información. Entonces, pues son banderas, son síntomas, banderas rojas son síntomas que debemos de considerar, debemos de tomar en cuenta. Entonces, otro de los síntomas es la repetición, y es una repetición de comentarios exactamente iguales, son comentarios idénticos con espacio de minutos, y conforme avanza la enfermedad se reduce a espacios de 30, 40 segundos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, a mi papá le gustaba muchísimo el fútbol, mi papi también ya falleció y era un fanático del fútbol.
Y entonces, por supuesto que todo el tiempo estaba viendo partidos de fútbol, mi mamá a veces veía algunos con él, y entonces un día a la hora de la comida le dice al papá de mis hijas, le dice, oye hijo, ¿viste el gol que anotó fulanito? Hombre, sí, golazo, no sé qué. Y a los 40 segundos, oye hijo, ¿y viste el gol que anotó fulanito? Y todos en la mesa como que dijimos, sí, lo acabamos de comentar. Y mi mamá seguía comiendo. Y a los 40 segundos, menos de un minuto, oye hijo, ¿y viste el golazo que anotó fulanito? Y ahí sí ya, así de verdad, fue bien preocupante ese momento porque ahí, aunque ella ya llevaba repitiendo muchos comentarios por muchos meses, muy seguido, esa vez sí se me quedó grabada porque fueron yo creo que 10 veces seguidas que los dijo así minuto tras minuto. Y ya mejor ya no decíamos nada porque ella de verdad ahora sí estaba instalada comiendo muy a gusto y en este loop de el gol que metió fulanito. Entonces es cuando su cerebro ya se engancha con el mismo comentario o la misma pregunta, bandera roja, esa es muy muy importante que la consideren. En el video pasado platicaba vamos a platicar ahorita de otra, de la pérdida de los objetos, que esta es súper común y no es que los pierdan, es que los guardan muy bien, o aunque ya no los guarden muy muy bien, obviamente después ya no se acuerdan dónde los guardaron y entonces pues creen que las personas cercanas, porque además eso es lo triste, que como no pueden pensar en nadie más que tu entorno cercano, pues dices, me robó mi esposo, mi sobrino, mi hermano, mi hija. No, a mí también me llegó a decir que ya le regresara yo su dinero. Y yo, ¿cuál dinero? Pues mi dinero que yo tenía en mi cartera. Mamá, yo no te he tomado tu dinero, pero es inútil discutir porque para ellos esa es su realidad y eso es lo que yo aprendí. Ellos están viviendo su realidad y no tiene ningún sentido que nosotros nos pongamos a discutir con ellos. Así que yo en ese momento lo que debía haber hecho, y por supuesto que no lo hacía, falta de conocimiento, era, claro que no, mamá, ¿cómo crees que yo te voy a tomar tu dinero? No, tú no me educaste así, ya se imaginarán todo lo que yo, pues, ¿cómo? Me decía mi mamá eso. Y en ese momento yo lo que tenía que haber hecho era, no mami, pero ahorita lo buscamos, ven, te ayudo a buscarlo, vamos a buscarlo. Y se distraen con otra cosa y eventualmente, bueno, ya es otro el tema de otra cosa que se les haya perdido, ¿no? En fin, ¿qué otro síntoma o bandera roja podemos considerar? Los cambios de humor o cambios de personalidad. Esta es bien importante que la consideremos y si ustedes notan estos cambios, ya sea de tristeza, depresión, falta de iniciativa, disculpen al perro, falta de iniciativa, falta de motivación, apatía, de un día para otro, eso también es un síntoma que debemos de considerar. Entonces, bueno, los dejo por hoy. Estoy muy contenta de compartir esta información con ustedes, de verdad. Espero que a alguien les sirva esta información, lo hago de todo corazón. Les dejo un abrazo con mucho cariño, que tengan un excelente día.